Buenas y bienvenidos de nuevo a otro video de mi canal. Hoy, como vieron en el título, vamos a hablar de nuevo de Dragon Ball. Viene siendo un gran mes para los fanáticos de Dragon Ball, ya que se estrenó el juego Dragon Ball Sparking Zero, el cual es increíble, espectacular, todo lo que los fans queríamos se hizo realidad por suerte. Y además, el mismo día que se estrenó el juego, se estrenó la nueva serie Dragon Ball Daima. Vamos a hablar un poco sobre eso, de Dragon Ball Daima. Primero, ¿qué es Dragon Ball Daima? Dragon Ball Daima es una especie de secuela y precuela al mismo tiempo de Dragon Ball, del manga original. Suena bastante como Dragon Ball Super, pero técnicamente esto es antes de la cronología de Dragon Ball Super y después de la pelea de Majin Buu. Así que podría entrar tranquilamente dentro del canon de esa franquicia. No sabemos qué va a pasar todavía con Dragon Ball Super. Uno asume que con esto de Dragon Ball Daima, al meterlo antes, va a seguir siendo canon todo lo que pasó en Dragon Ball Super, pero como ya vamos a hablar ahora, hay cosas que lo ponen en duda. Lo que quería hacer en este video era hablar un poco del primer capítulo de Dragon Ball Daima, que salió ya hace 2 semanas. Bastante tarde llegó, pero voy a hablar o intentar por lo menos sacar un video por semana a partir de ahora, hablando de los capítulos de Dragon Ball Daima. Voy a sacar o intentar sacar 3 más o menos seguidos en unos días, y después voy a sacar el video del capítulo que le sigue, que es el 4, la semana que viene. ¿Qué quiero hablar de Dragon Ball Daima? Vamos a hacer como una especie de resumen más o menos, o hablando qué nos puede deparar, las primeras impresiones del capítulo. El primer capítulo de Dragon Ball Daima arranca con un pequeño recap de todo lo que fue la serie Dragon Ball y Dragon Ball Z. Nos cuentan los villanos con los que pelearon, los personajes más importantes, nos hacen nos cuentan un pequeño resumen de lo que pasó con la saga de Majin Buu y nos muestran qué están haciendo nuestros protagonistas al día de hoy, que al día de hoy están festejando el cumpleaños de Trunks. Esto es un año después, se presume, o un poquito después apenas, de la pelea con Majin Buu. ¿Qué pasa? Todo esto lo empezamos a ver desde el punto de vista desde los villanos, es decir, los nuevos antagonistas que nos presentan, que en este caso son demonios, que viven en el reino de los demonios, que eran por lo menos secuaces de Dabra. Vemos cómo ellos reaccionan a toda la historia de Dragon Ball, a toda la historia de Goku, cómo vencen a Majin Buu especialmente, y eso es algo que lo estuvimos viendo últimamente en todas las historias de Dragon Ball. Últimamente, ¿a qué me refiero? Quizás los últimos 10 años más o menos. La batalla de los dioses, cuando despierta Bills y vemos cómo él va destruyendo planetas para buscar al Super Saiyajin Dios, lo vemos desde su punto de vista ese momento. De nuevo, la resurrección de Freezer, vemos cómo los secuaces de Freezer van, juntan las esferas del dragón y resucitan a Freezer para cagarse a palo con los guerreros Z de nuevo y para volver a conquistar el mundo. Uy, la puta madre, van a escuchar este camión. En la película de Broly, nuevamente vemos todo el inicio de Broly, cómo él es reclutado por el ejército de Freezer y cómo van a la Tierra. Vemos todo de su perspectiva. Nuevamente no cambia acá todo el primer capítulo de Dragon Ball Daima, y toda la historia empieza desde el punto de vista de los villanos, viendo y reaccionando a nuestros protagonistas venciendo a los malos y teniéndoles cagazo, miedo, y diciendo hay que hacer algo de ellos. Y justamente por eso, porque este cagazo de que el Rey Goma, nuevo rey del reino de los demonios, decide hacerlos chiquitos porque no los puede matar. ¿Por qué no los puede matar? Porque sus esferas del dragón en el reino de los demonios, como nombré, hay esferas del dragón en el reino de los demonios, no las puede usar porque están siendo captivas por estos guardianes que el Namekusei del reino de los demonios no quiere que usen. Así que no las puede usar, y por eso viaja a la Tierra, y parece que el dragón de la Tierra usa magia blanca para cumplir deseos, y la magia blanca no permite matar a ninguna persona. Así que justamente por eso la única opción que les queda es hacerlos chiquitos e inofensivos, cosa de que no se metan en sus planes. Pero se van a meter en sus planes igual porque es Goku, y aparte secuestraron a Dendei y Goku tiene que ir a salvarlo. Lo que pasó fue lo siguiente. Como bien saben, Dabra muere en la saga de Majin Buu, y estos villanos, al ver que Dabra murió, dicen: che, alguien tiene que reinar el reino de los demonios ahora. Lo tenés que hacer vos. Este personaje es el Rey Goma. El Rey Goma es este demonio que va a ser aparentemente el villano de la serie. Va a estar llevando las acciones adelante para que nuestros héroes tengan que reaccionar. Nos enteramos que hay
un Kaioshin, una especie de Kaioshin al lado de este demonio, que es muy parecido al Kaioshin que conocimos de Dragon Ball Z, y resulta que es el hermano. No solo eso, tiene una hermana también, inclusive, que es como una especie de científica medio loca, dentro del reino de los demonios también. Estos no sabemos por qué están en el reino de los demonios, si aparentemente son como Kaioshins. Esto se soluciona al toque cuando revelan que todos los personajes que tengan orejas puntiagudas son esencialmente demonios o provienen del reino de los demonios. Así que, bien ahí, recuperamos que Piccolo sea un demonio de nuevo. Todos los Namekusei vienen del reino de los demonios. Primer win, primera victoria para Dragon Ball Daima. También hay un par de cuestiones que se interponen o se contradicen con lo que después nos iban a hablar en Dragon Ball Super, o con lo que antes no hablaron en Dragon Ball Super, pero que dentro de la cronología está después. Hay varias inconsistencias en ese sentido, como por ejemplo mucha gente en Twitter nombraba los Potara, los aritos por Potara, que bueno, decían que si te los ponías una vez quedabas fusionado para siempre y que no se sabía muy bien porque se había desfusionado Vegeto, cuando en el Dragon Ball Super dicen, bueno, es porque pasó una hora y los mortales solo pueden estar fusionados una hora. Pero ¿qué pasa? Nos muestran en Dragon Ball Super que Kaioshin y Kibito se desfusionaron pidiéndole ayuda al dragón de Namekusei. ¡Ah! Pero dijeron que después de fusionarse no había manera de separarlos. Le pedimos a los habitantes de Namekusei que usaran las esferas del dragón para que pudieran separarnos. Y acá nos dicen que le pidieron ayuda a Majin Buu para desfusionarse, y es más, lo establecen como previo a esta desfusión. Entonces no hay mucho sentido en eso. Hay una contradicción muy gigante ahí, porque también lo nombran en el manga de Dragon Ball Super. Entonces es un gran retcon, como que corrigen esto que se había hablado en Dragon Ball Super. Y ahí es donde esta discusión de qué carajo es Dragon Ball Super, o si Dragon Ball Super es canon, o si Dragon Ball Daima es canon, qué carajo es el canon. Yo creo que Akira Toriyama simplemente quería hacer algo nuevo, pero quería hacerlo muy a su modo. Quería ponerlo bien desde su punto de vista, quería acordarse y quería celebrar su trabajo de Dragon Ball de alguna forma, y juntó todo lo que vino haciendo él, en decir Dragon Ball Z y un poquito Dragon Ball GT en ciertos aspectos, porque sí, como ya se sabía, este Rey Goma le pide a las esferas del dragón que se vuelvan a hacer chiquitos, y esta vez en vez de Goku como en Dragon Ball GT, todos los personajes se hacen chiquitos. Y ahí es donde termina el primer capítulo. El Rey Goma va al mundo y le pide al dragón del planeta que los haga todos chiquitos, y ahí vemos cómo se termina. Durante ese periodo vemos que el Rey Goma habla de que también hay esferas del dragón dentro del mundo de los demonios. No solo eso, sino que están protegidas por una especie de guardián. Cada esfera del dragón está protegida por una especie de guardián que parece que creó este Namekusei, que también vive en el planeta o el mundo de los demonios, que es un Namekusei muy viejo, en este momento no me acuerdo el nombre, pero vemos que este tiene poderes místicos muy flasheros, es muy poderoso aparentemente, es como un brujo, es el dueño de la esfera del dragón y es el que creó las esferas del dragón dentro del mundo de los demonios. ¿Qué más puedo decir? No mucho más. Ese fue el primer capítulo más o menos. Tengo que hablar de otros aspectos, no solo de la historia, porque si no sería un resumen y listo, cuando no quiero que sea eso. Quiero hablar de la muy evidente animación. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca, hace muchísimo tiempo, no se veía así de lindo Dragon Ball. Sacando las películas, ¿no? Porque las películas obviamente está recontra re bien animado porque tienen muchísimo presupuesto, pero esta es una serie animada y sabemos que las series tienen un presupuesto diferente, manejan un presupuesto muchísimo más bajo, y igualmente se ve hermoso, se ve espectacular, las animaciones se ven súper fluidas, se ve muy contrastado los colores, el pelo de Goku se mueve por primera vez en mucho tiempo, dejó de ser un pedazo de plástico que brillaba, ahora sigue brillando pero tiene movimiento, tiene fluidez, es suave parece. Las peleas increíbles, nos mostraron una pequeña pelea entre Goku y Vegeta que se ponen a pelear de la nada. Los chistes muy Toriyama, muy parecidos a los que hacían en el manga, chistes boludos, de insultos. Los personajes se sienten muy característicos de cómo los escribía Toriyama, cómo los manejaba los diálogos en el manga. Sí, me parece que esto es lo más Dragon Ball que hemos tenido en mucho tiempo, y es el último trabajo que realizó Akira Toriyama antes de fallecer. Es una pena que Akira Toriyama no haya llegado a ver el producto final,
Pero sí, esto va a ser una gran aventura. Va a ser hermoso, increíble. Ya se nota toda la pilas, toda la onda que le pusieron los animadores, los compositores de la música, que la música del opening se escuchó, es fantástico, es muy lindo. Todavía no tengo ninguna queja, salvo estas incongruencias o contradicciones que está pasando entre las series, pero yo supongo que los que están escribiendo las series no le dan demasiada pelota como nosotros los fanáticos, entonces no hay nada que preocuparse. En mi opinión, Super sí va a seguir siendo canon a pesar de todas estas inconsistencias. Daima también va a pasar dentro del canon. Yo creo que esa va a ser la solución más simple y eso va a ser lo que va a pasar. Así que sí, les recuerdo, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super. Ese por ahora es lo que yo creo que es el canon, así se explica. Obviamente falta el final de Z entre Daima y Super. Es medio complicado. Lo voy a poner en imágenes así se entiende un poco mejor. Muchísimas gracias por mirarlo, muchísimas gracias por prestarme atención. Y si quieren que continúe haciendo este tipo de videos hablando de los capítulos de Dragon Ball Daima a medida que vayan saliendo, lo voy a seguir haciendo, les guste o no. Pero por lo menos me ayudaría mucho que le den me gusta, que lo compartan, que comenten sus opiniones abajo. La verdad, Dragon Ball Daima es hermoso. Así que muchísimas gracias por ver el video y nos vemos.